Ya, grabando. Bien. Estábamos hablando de posesión la clase pasada, que en el fondo sirvió como una suerte de introducción a lo que es la posesión, toda vez que hablamos del concepto, la discusión respecto a su naturaleza jurídica, sus elementos, y un poquitito comenzamos a hablar de la teoría de la posesión inscrita. Me quedé con una pequeña preocupación, y es que no quiero que se queden con que solo la prueba se refiere a la teoría de la posesión inscrita. La teoría de la posesión inscrita abarca varias áreas que en el fondo tienen que ver con adquirir, mantener, probar y cancelar. O también se dice que la inscripción sirve de garantía, prueba y me salta una que es la otra forma de decirlo. Dos personas más quieren entrar. Un segundo, déjenme entrar gente a admitir. Ya, eso. Que la otra forma de llamar a la teoría de la posesión inscrita es que esta es requisito, prueba y garantía de la posesión de los inmuebles. ¿Ya? Eso es como la otra manera en la que se manifiesta o se expresa como introductoriamente de la posesión inscrita. Entonces, cuando hablen de la posesión inscrita, van a tener que hablar de por qué la inscripción es un requisito, cómo se prueba la posesión de los inmuebles, estén inscritos o no estén inscritos, y finalmente por qué es una garantía. ¿Ya? Por eso les introduje lo que era tener la posesión escrita aquí en la prueba, pero no es solo referido a la prueba. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la clasificación de la posesión. Esto es muy importante en su examen porque es de lo que más se pregunta en cuanto a la que es la posesión regular y la irregular. Además de que tiene una aplicación muy práctica cuando uno comienza a hablar de prescripción. Así, dijimos que se clasificaba en dos grandes grupos, los que nos servían para poder adquirir por prescripción adquisitiva y los que no. Y hay una doctrina que los llama así las posesiones útiles y las inútiles. Y teníamos las útiles, la regular y la irregular, y entre las inútiles la violenta y la clandestina. Vamos entonces a ver lo que son las posesiones útiles. Una posesión útil, como dijimos, es la que si yo la tengo durante determinado tiempo, cumpliendo ciertos requisitos, entonces me podría yo hacer dueño a través de un modo de adquirir que es la prescripción adquisitiva. El artículo 702 nos da los requisitos de lo que debe entenderse por una posesión regular. Bueno, los requisitos son, en primer lugar, buena fe inicial. Y ojo con la palabra inicial, que esa no se les borra nunca, porque es fundamental entender que no requiero mantener la buena fe en el tiempo. Basta que yo haya iniciado mi posesión con buena fe. O sea, voy caminando por la calle, me encontré un perrito, yo juraba de guata que el perrito estaba abandonado, así que ocupo al perrito, lo agarro, me lo llevo y según yo lo adopté, resulta que el perrito solo estaba perdido. Luego me entero que el perrito en realidad es del vecino y aquí yo no lo quiero devolver, así que yo decido, voy a esconder al perrito, no lo voy a esconder porque sería una posición clandestina, no lo voy a esconder pero no lo quiero devolver, no, yo no te lo devuelvo, punto. Si hago eso, uno diría, bueno, está de mala fe, si el tipo sabe que en realidad ya vio las fotos de que el perrito era del vecino y todo, no lo quiere devolver. Eso no convierte la posesión en irregular. ¿Por qué? Porque cuando encontró y según él, entre comillas, ocupó al perrito, estaba de buena fe, pensaba que el perrito estaba abandonado. Luego tenemos que ir a un justo título. El código, en general nuestro ordenamiento jurídico, no nos dice concretamente qué sería un justo título, pero sí nos dice cuáles son los títulos injustos. O sea, aquí nos dice el falsificado, el que no cumple los requisitos de la ley, el que, en el fondo, dice varios que estos no son. Y solo por eso la doctrina ha dicho, bueno, entonces, a contrario sensu, tenemos los que sí son. Ya les dije el falsificado. Dado que les puse el auténtico, el válido y el real, ¿cuáles creen que sea la contrapartida a ser auténtico, válido y real? El más fácil es lo contrario a válido. ¿Alguien? ¿Francisco? Perdóname, ¿cuál es la pregunta? Si yo les digo, en la ley no me dicen que es un justo título, sino que me dicen cuáles son los títulos injustos. Yo ya les dije, el falsificado sería un título injusto. ¿Cuáles otros serían títulos injustos? Y les adelanto que lo contrario a válido es lo más fácil que pueden decir. ¿Qué es lo contrario a válido? Inválido. 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 ¿Y qué significa que sea inválido? ¿Que es susceptible de qué? De nulidad. Exactamente.
¿Ya? Entonces tenemos el inválido, el falsificado, ¿y qué más? ¿Cuál podría ser el otro? El simulado, porque el real tiene que ver con que la voluntad declarada y el foro interno no coinciden. Entonces, que para que un título sea justo, debe ser auténtico, o sea, no falsificado, debe ser válido, que no adolezca de nulidad, y debe ser real en el sentido de que no sea una simulación. ¿Ok? Luego tenemos la tradición, pero aquí como pasa también con los requisitos de existencia del acto jurídico, cuando hablábamos de las solemnidades, cuando las leyes así las prescriben, la tradición no tiene que necesariamente estar en toda posesión regular. La tradición solo necesita estar en caso de que el título que hayamos invocado sea traslaticio de dominio. Y esto es importante porque no todos los títulos son traslaticios. Bueno, los de mera tenencia, no, porque los de mera tenencia reconozco dominio ajeno, entonces no podría ser posesión. ¿Qué título podría yo invocar que no sea ni traslaticio ni de mera tenencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Nadie? Un título constitutivo, por ejemplo. ¿Cómo ocurriría con la ocupación? La ocupación no es traslaticio, y recordemos que traslaticio, a final de cuentas, tiene que ver con que yo estoy recibiendo el derecho de otra persona. ¿Ya? Cuando es traslaticio es que no es que se originó conmigo, sino que vino de otra parte. En el fondo es derivativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo ocupo algo que está abandonado, que no tiene dueño, yo no adquirí de nadie más. Por tanto, obviamente no requiero tradición. ¿Qué tradición me van a hacer si no es de nadie? No pueden haber dos partes. ¿Ok? Entonces, para que haya una posesión regular, necesitamos buena fe inicial, justo título, que es el auténtico, válido y real, y la tradición siempre que el título que esté invocando sea traslaticio. Si no, no es necesaria la tradición. ¿Okay? En cuanto a la irregular, es no cumplir con los requisitos del artículo 702. Básicamente es una figura subsidiaria. Si usted no cumplió con algunos requisitos, bueno, está en una posición irregular. Pero yo obviamente no puedo no cumplir ningún requisito. Si no cumplo ninguno, ya no podríamos estar hablando que hay una posición irregular, uno diría que no hay posición alguna. Porque no hay nada, o sea, aunque podría yo tener corpus, animus, cosa determinada y decir solo por eso, sin título, sin tradición, sin buena fe, tener una irregular, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Porque al final de cuentas tiene que haber algo para entender que estoy en una posición irregular. Si no, estaría a lo mejor una violenta, una clandestina, otra cosa. Pero se me hace raro que si no cumplo absolutamente nada, que haga el irregular. ¿Ok? O sea, por lo menos uno. O sea, si tengo un justo título, pero estoy de mala fe inicialmente y no se me hizo tradición, podría ser irregular. Luego, prescripción. Cuando hablamos de la posición regular, o sea, cumplo con todos estos requisitos, yo tengo un plazo que si se cumple ininterrumpidamente, sin suspensión alguna, porque si es el caso ya tendría que dar más años. Si quiero adquirir un mueble, por ejemplo, un perrito, lo tengo que tener durante 2 años. ¿Sí? Y si yo quiero adquirir un inmueble, tendría que ser por 5 años. Pero ojo con esto, aquí entra nuevamente a tener la posición inscrita. Yo estoy caminando por la calle, veo que hay una casa que parece abandonada, me meto en la casa, la arreglo, me pongo a vivir ahí. Y yo ahí durante 10 años. Y de repente llega un conjunto de personas que dicen ser los herederos de Juan Pérez y que esa casa era de Juan Pérez y que está inscrita a nombre de Juan Pérez. Yo le digo, no me interesa, yo tengo este inmueble hace más de 5 años, yo pensaba que no era de nadie, así que claramente esto es mío. ¿Puedo hacer eso? La regla general es que no. ¿Por qué? Y aquí entra la posición inscrita en el sentido de que si está inscrita a nombre de Juan Pérez nunca perdió la posesión. Y uno dice, bueno, si Juan Pérez se murió, entonces todos los bienes de Juan Pérez pasan por materia sucesoria a sus herederos, entonces sus herederos están protegidos por la inscripción. Pero yo no puedo adquirir inmuebles inscritos por prescripción, salvo el caso excepcionalísimo del saneamiento de la pequeña propiedad raíz.
saneamiento de la pequeña propiedad de raíz, es una ley especial que atiende a que si hay determinados inmuebles que tienen hasta cierto valor, si yo demuestro que he tenido la posesión de dichos inmuebles, me parece que por 3 años, ni siquiera son 5, entonces yo podría solicitar a través de bienes nacionales que me den un decreto y yo inscribo en el conservador para adquirir el inmueble. Pero eso es una situación ultra excepcionalísima. La regla general es que no se puede. Entonces, ¿de qué nos serviría el tema de la prescripción de inmuebles en 5 años? Ajá, hay 2 personas que quieren entrar a la clase. Admitir. ¿Ya los admití? Ahí está. ¿De qué nos serviría entonces la prescripción de 5 años para los inmuebles? Hola. Serviría para los inmuebles que no están inscritos. Para eso podría servir. O podría servir también en el caso de que yo hubiese logrado inscribir, ojo con esto, logré inscribir en el conservador, aunque no debería, porque en realidad había otro dueño, y el dueño se da cuenta de que yo inscribí a mi nombre el inmueble, va a alegarme, pero ya pasaron 5 años desde mi inscripción. Si ya pasaron 5 años desde que yo inscribí, podría adquirir entonces por prescripción adquisitiva, pero tendría que haber inscripción de por medio. Por eso es que la inscripción es tan importante para los bienes inmuebles. ¿Ya? Entonces, ojo con las inscripciones. ¿Dudas hasta acá? Por otra parte tenemos... Sí. Ok, dime. ¿Me puedes repetir la idea de lo último que dijiste con respecto a que... ¿lo que dijiste último? ¿Lo de los inmuebles inscritos? Claro que sí podría ser en caso de que... Ahí me perdí un poco. Ya. Imaginémonos que yo no soy nadie de un determinado inmueble. O sea, hay una casa y yo vendo esta casa siendo que yo no soy dueña de la casa. ¿Ok? ¿La compraventa es válida? ¿Yo puedo vender cosa ajena? Sí. Puedo. Entonces la compraventa es válida. Le hice por escritura pública, todo bien, hice efectivamente la compraventa perfecta. ¿Y ahora qué hace la tradición? Voy e inscribo. Vaya a saber tú por qué el conservador me permitió escribir siendo que yo no soy la dueña. Normalmente lo que hace el conservador es revisar si el tradente es efectivamente el dueño para poder hacer la tradición de la cosa. Pero a lo mejor por error del conservador o por algún motivo extraordinario, qué sé yo, se inscribió la cuestión. ¿Me entiendes? Como se inscribió, la inscripción me va a servir para iniciar la posesión, no el dominio. De hecho, cuando yo saco un certificado de dominio vigente, no estoy realmente sacando un certificado de dominio, estoy sacando un certificado de posesión. ¿Quién posee el inmueble? Por eso cuando nosotros hacemos estudios de títulos, hacemos un estudio de por lo menos 10 años para decir, ya, ok, si nosotros tenemos 10 años de posesión, las acumulamos todas y con esas por lo menos llegamos a la prescripción extraordinaria, mínimo. ¿Qué le hiciste? Vamos a mutear a Daisy. Ya. Entonces, lo que decimos es, normalmente no podemos adquirir por prescripción los inmuebles, si están inscritos, salvo que yo logre inscribir y mi inscripción tenga 5 años o más. El otro caso extraordinario sería el saneamiento de la pequeña propiedad raíz, que esa es una prescripción incluso más pequeña, de como 3 años, si mal no recuerdo. ¿Ahí se entendió, Liz? Sí, gracias. Entonces, por eso es que se dice que la inscripción sirve como garantía de la posesión de los inmuebles. Mientras yo tenga inscrito a mi nombre mi inmueble, nadie me lo va a poder adquirir por prescripción adquisitiva. Es como un escudo. ¿Ya? Y tenemos por otra parte la prescripción en la posesión irregular. O sea, no cumplo con todos los requisitos de la posesión regular, me faltó alguno, así que ya no voy a poder adquirir por 2 o 5 años, sino que voy a tener que adquirir a través de 10 años. Y aquí viene un tema, un tema medio enredoso para algunos, que tiene que ver, bueno, si yo tengo un inmueble que no está inscrito, ya, partamos por ahí, y por ejemplo, en algún predio en el sur que no se haya inscrito algún terreno rural. Y se ha hecho compraventas de ese terreno rural durante bastantes generaciones. Y resulta que nuestro código dice que no se puede hacer de la tradición de los inmuebles si no es por la inscripción.
Eso aparece en nuestra legislación. Entonces, ¿cómo se está haciendo la tradición de estos inmuebles si nunca se inscribió? ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Cómo es posible que haya generaciones y generaciones de personas que se han estado comprando y vendiendo un determinado fondo si nadie ha inscrito nada? ¿Hay tradición o no hay tradición? El asunto aquí es que formalmente no hay tradición, porque la ley es clara cómo tiene que ser esa tradición de los inmuebles. Pero el hecho es que si la persona mantiene efectivamente el inmueble durante 10 años, aunque no cumplió con uno de los requisitos de la posesión regular, estaría en posesión irregular. Y después de 10 años igual podría hacerse dueño por prescripción adquisitiva extraordinaria. Y ahí, ¿cómo se materializa eso? Tendríamos que solicitar efectivamente ante el tribunal, hacer una acción de prescripción, diciéndole que por favor declare que adquirí por prescripción extraordinaria. Y con la sentencia, voy e inscribo la sentencia en el conservador de bienes raíces para finalmente tener el inmueble inscrito a mi nombre. ¿Dudas hasta acá? Sí, en este caso estamos hablando de que, por ejemplo, yo tengo buena fe inicial, pero mi título, que es lo que me preocupa en realidad, mi título no es auténtico, por ejemplo. Ya. Entonces hay un dueño de esa casa que sí tiene un título auténtico y que por dejación no hizo nada durante 10 años que yo estuve ahí con mi título que no es auténtico, y podría igual yo adquirir por prescripción adquisitiva a los 10 años, pese a que hay un título auténtico, Sí. y que no hizo nada. Es que si no inscribió, no está protegido contra mí. Entonces, si yo tengo buena fe inicial y tengo el corpus, tengo el animus, lamentablemente para esa persona, Pues yo digo, podría efectivamente adquirir. si esa persona sí tiene su título inscrito, pero No, a pero mí si me, está inscrito. me transfirieron con un título no auténtico, ¿Y lo inscribí? claro, y no es auténtico mi título. Porque, ojo, el tema está, si la persona tiene un título auténtico y está inscrito, yo no voy a poder oponer mi título, no voy a poder pedir la prescripción adquisitiva extraordinaria, porque para el juez jamás poseí, porque la posesión la tiene el que está inscrito. O sea, Juan tiene su casa, ¿ya? En el fondo Santander de alguna parte. Y resulta que Pepito, su vecino, le vendió a María la casa de Juan, ¿ya? Y lo hizo a través de un título que es falsificado, o sea, falsificaron la firma, entonces engañaron al notario para que se creyese que Juan estaba vendiendo su casa. Sí. Tenemos entonces, esa es la idea que tengo en mi cabeza. ¿Qué pasa entiendo, con eso? Juan tiene su casa inscrita y pasan 10 años. Bueno, y María nunca fue a inscribir la casa, así que tiene un título falsificado, pero no inscrito. Y cuando decide que quiere ir a ver su casa, quiere venderla o algo, no puede. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere regular a través de tribunales. El tribunal le va a decir que no, la manda a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque durante estos 10 años ha estado inscrito a nombre de Juan. Así que María no ha tenido la posesión. ¿Por qué? Porque la inscripción de Juan le sirve como escudo contra la posesión de María. ¿Ya? El tema está en que si María hubiera logrado inscribir en el conservador de bienes raíces con ese título falso, y pasan 10 ahí años, sí, ahí después sí. de 10 años, sí. Yeah. Ahí sí. Yeah. Okay. Luego tenemos el tema de la acción publiciana. ¿Qué es la acción publiciana? La acción publiciana es la acción reivindicatoria que tiene el poseedor. Cuando hablamos de dominio, existe algo llamado la acción de dominio o acción reivindicatoria, que en el fondo sirve para que el dueño no poseedor pueda demandar al que actualmente está poseyendo para que le restituyan las cosas. O sea, resulta que alguien me quitó mi perrito, así que, y me da con el perrito, porque es un caso muy claro. Alguien efectivamente encontró mi perrito, se lo está quedando, yo tengo fotos, tengo testigos, tengo todo, para que el perrito es mío, así que hago la acción reivindicatoria para que me vuelva mi perro. Eso se llama reivindicatoria si yo soy dueño. Pero si yo no soy el dueño, la doctrina le ha puesto el nombre de la acción publiciana, solamente para distinguir quién es el titular. El asunto está que el poseedor regular puede interponer la acción publiciana, puede acceder a ella, es el sujeto activo posible de esa acción. En cambio, el poseedor irregular no puede. Si yo no cumplo con todos los requisitos, la ley dice, usted no tiene esa acción que le permite recuperar la posesión. En el fondo tiene sentido, porque uno dice, en orden de apelación, ¿quién tiene mejor derecho para quedarse con la cosa? En primer lugar, el dueño.
Nadie puede interponer la acción ni policial ni reivindicatoria contra el dueño porque es el dueño. Luego tenemos al poseedor. ¿Quién puede demandar al poseedor? Bueno, obviamente el dueño puede demandar al poseedor, o otros poseedores con mejor derecho. ¿Y quién tiene mejor derecho, el regular o el irregular? Obviamente el regular tiene mejor derecho que el irregular. ¿Sí? El irregular queda al final. Y obviamente el mero tenedor queda totalmente fuera de esto porque él nunca ha tenido la posesión, entonces tampoco tiene ningún sentido que intente recuperar una posesión que no tiene. ¿Ya? Ojo con este paralelo, es muy preguntado, sobre todo cuál es la diferencia entre la posesión regular y irregular. Tienen que partir diciendo que efectivamente ambas me permiten llegar al dominio de la protección adquisitiva, pero que hay distintos requisitos, distintos plazos, y una de ellas me permite la acción policial y la otra no. ¿Dudas hasta acá? No. Vamos a lo que son las posiciones inútiles. Las posiciones inútiles, o también dicho, aquellas que no me permiten llegar al dominio a través de la prescripción adquisitiva, son la violenta y la clandestina. La violenta es aquella en que se ha ejercido fuerza, y uno podría decir que es tanto fuerza física como fuerza moral, o sea, tanto si alguien me agarró y me tiró por la puerta para afuera, como si alguien me amenazó para que yo me fuera del lugar. ¿Bien? Y la clandestina es aquella en que se ha ocultado la posesión frente a quienes puedan oponerse. Les adelanto desde ya que la posesión sea violenta no significa que estemos hablando de un vicio del consentimiento, para que no digan, entonces a lo mejor la fuerza física sí puede viciar el consentimiento, no tiene nada que ver. Solo estamos diciendo que hay un vicio que en el fondo hace que la posesión tenga esta calidad. ¿Ya? Entonces, la violenta, la fuerza. La clandestina hay dolo, porque estamos ocultando una cosa de aquel que tiene derecho a oponerse a mi posesión. Como por ejemplo, si alguien me ha dejado acá un código y yo lo comienzo a esconder cada vez que ese alguien viene para acá, porque yo no tengo ese código, así que me lo quiero quedar. Mientras yo esté ocultando el código, claramente estoy haciendo algo doloso, porque yo sé que esa persona, si supiera que tengo el código, me lo quitaría, o me lo pediría, por lo menos. ¿Cuánto dura el vicio en la posesión violenta? El tema está que si yo comienzo una posesión violenta, va a ser siempre violenta, no importa qué tan buena persona me haga, en el sentido de que si yo resulta que amenacé a la persona para que me pasaran las cosas, me las pasó, eso fue fuerza moral, y después digo, pucha, en realidad no debería, y le pido disculpas a la persona, y le digo que no quería actuar de esa manera, a lo mismo, ya se lo quité de forma violenta, no importa que ahora ya no lo haga. Entonces, la posesión violenta siempre será violenta, por tanto, siempre será inútil, y por tanto, jamás de los jamases voy a poder adquirir por prescripción adquisitiva si adquirido violentamente. Es una sanción muy importante que hace nuestro código a no ser violentos. Elisa, Dígame. disculpa que te interrumpa. Si la posesión inicia violentamente, por lo tanto siempre es violenta, ¿ya? Y de alguna manera pide perdón y todo esto y se renovara la posesión. ¿Cómo vamos a renovar una posesión? Yo tengo la intención de devolverlo y esa persona me dice, no, filo, no importa, tenlo. Pero ojo, que si yo le digo, te lo quiero devolver, y la persona me dice, filo, tenlo, hay dos posibilidades. Una, me lo está donando, ya estamos pasando a un título traslaticio. Dos, me lo está prestando, en cuyo caso es un título de mera tenencia. Ya, perfecto. Entonces, no hay cómo. Entonces no existe una posibilidad de renovar una posesión, así como, ya, perfecto. No la violenta. La clandestina se puede cambiar su naturaleza, pero la violenta es todo el rato violenta. ¿Ya? En cuanto a la clandestina, dijimos, hay dolo. O sea, yo estoy ocultando la cosa. Y ocurre aquí que solamente va a ser clandestina mientras efectivamente lo oculto. O sea, alguien dejó su celular aquí olvidado después de clase, y yo voy y lo empiezo a esconder, y lo escondo durante 1, 2, 3 meses, lo uso solamente cuando esa persona no está, el resto del tiempo lo tengo escondidito. Pero resulta que ya al cuarto mes se me olvidó siquiera de quién era el celular, así que lo comencé a usar ya descaradamente, incluso en medio de clase empiezo a tuitear, empiezo a hacer cosas en mi celular. Entonces, una de las personas que está en clase es efectivamente la dueña del celular y no se ha percatado de que es su celular. El hecho de que yo haya dejado de esconderlo
hace que mi posesión deje de ser clandestina. Por tanto, desde ese preciso instante en que ya comencé a usarlo frente a la persona que tenía derechos para poder reclamarlo, comienzo ya a hacer una posesión útil. La pregunta sería, ¿a qué posesión accedo? ¿A la posesión regular o a la posesión irregular? Como yo comencé la posesión ocultando, significa que no tengo buena fe inicial. Si no tengo buena fe inicial, necesariamente implicaría que tengo una posesión irregular. Pero hay un caso que a mí se me ocurre en el que una posesión clandestina podría pasar a posesión regular. ¿Cómo? Resulta que yo me encontré un celular en el piso. No, es que el celular es más complicado. No, el perrito, en el mejor caso. Me encuentro con el perrito, me lo estoy quedando, y resulta que yo pensé que lo estaba ocupando de buena fe inicial, todo en orden, súper bien, y luego veo cartelitos de que se busca el perrito. Y ahí yo digo, no, creo que voy a esconder al perrito porque es mi perrito. Entonces lo empiezo a ocultar ahora. Si lo empiezo a ocultar ahora, si se fijan, yo inicié de buena fe, ¿ok? Al iniciar de buena fe y luego empezar a ocultar, he pasado de una posición regular a una posición clandestina, ¿ok? O lo que yo pensaba que era una posición regular. Bueno, luego, si se fijan, buena fe inicial la tengo. Justo título para mí era la ocupación. Tradición no es necesario. Entonces estaba con posición regular. Cuando yo dejo de ocultar al perrito, o sea, pasa un año completo y yo me doy cuenta que el vecino ya se compró otro perro, así que, ya no le va a importar. Comienza a pasar el perrito en la plaza y incluso nos vemos con el vecino. Entonces, de ese punto, como ya no hay dolo de por medio, ya no lo estoy ocultando, podría retomar una posición regular. Porque al final de cuentas la clandestina es clandestina solo mientras se oculta. ¿Se entiende? Yo cumplí los requisitos de lo regular igual. Por eso es que esto también se le considera como un tipo de inutilidad relativa. ¿Por qué? Porque cuando se deja de ocultar, ya podría adquirir. Entonces, eso es una diferencia súper importante con la posesión violenta. ¿Dudas hasta acá? No. Ya. Otra posible postura, le digo postura porque tampoco hay algo zanjado al respecto, es que cuando termina la clandestina, podría comenzar o renovar, como decía Francisco, con una nueva posesión, porque la posesión al final es una circunstancia de hecho, ¿ya? Pero si renovara con una nueva posesión, entonces necesariamente, como no había buena fe inicial, tendríamos que asumir que siempre sigue irregular. Pero es algo que podríamos discutir en tribunales. Es decir, yo partí con posición regular, luego la buena fe no se mantuvo, lo cual tiene sentido con lo que dice la ley, que debía ser solamente buena fe inicial, y luego dejé de ocultar. Entonces, ¿por qué me deberían dejar en una posición irregular si yo cumplo con los requisitos de la regular? ¿Ok? Ya. Vamos con los títulos. Pregunta examen de grado. Están ahí todos nerviosos, se saben todos los conceptos según ustedes, y les preguntan qué es un título. Solo eso. Varios han caído con esto, en realidad que es bastante sencillo. Es un antecedente jurídico. ¿Qué es un antecedente jurídico? Antecedente es en el fondo un hecho o un acto. Eso es un antecedente. O sea, hecho o acto jurídico que da cuenta de otro hecho. Normalmente los títulos, nosotros tendemos a asociarlos con algo que está escrito, pero no es necesariamente así. Una compraventa es un título. No dice, ya, pero las compraventas están escritas, no todas, recuerden que están las compraventas consensuales. Entonces, yo le compro efectivamente a la persona de la esquina un café, y yo con eso seré una compraventa. La compraventa es un título y es un título translaticio, además. Entonces, no asuman que título es un papel. Título es un antecedente jurídico que da cuenta de un hecho. La compraventa en concreto, ¿cómo calza este concepto? La compraventa es un acto jurídico, de ahí que es un antecedente jurídico, y que da cuenta de qué. De que efectivamente hay una parte que quiere comprar, una parte que quiere vender, una que va a pasar una cosa, otra que va a pasar un precio. Eso es la compraventa. Bueno, apréndanse este concepto. En cuanto a materia de bienes, los títulos se pueden clasificar de varias maneras. Y tenemos que saber que existen los constitutivos, los declarativos, los translaticios y los de mera tenencia. Los constitutivos son aquellos que crean un derecho que antes no existía. Aquí tenemos la ocupación. Yo pensaba, o yo creo que esto no tiene dueño, como las conchitas del mar, el perrito callejero.
y lo ocupo. Yo solamente puedo ocupar bienes muebles, no puedo ocupar bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles que no tienen dueño son del Estado, por ley. Entonces, todo tiene dueño. Si no son particulares, es el Estado. La accesión y la prescripción también sirven como títulos constitutivos, porque en el fondo yo cuando alego la prescripción adquisitiva a un tribunal, el tribunal me declara, ok, de ahora en adelante usted está reconocido como dueño. Los declarativos son solamente los que se limitan a reconocer una situación jurídica preexistente. O sea, yo me pongo a pelear con otra persona respecto de que quién es el dueño del perrito. Finalmente me dirán, usted es el dueño del perrito. Ah, maravilloso. O sea, efectivamente, ahora, no es que de ahora en adelante soy dueño del perrito, sino que la sentencia ha dejado firme que yo siempre lo fui. Entonces, viene a reconocer una situación que venía de antes, no es que de ahora en adelante comenzó mi derecho. Los traslaticios son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Aquí tenemos como el mayor catálogo de ejemplos que se nos puede ocurrir. La compraventa, la adoración, la permuta, el mutuo. En el fondo, todos aquellos en que alguien le transfiere el dominio a otro, estamos hablando de los traslaticios. En los de mera tenencia es aquel en que se reconocen dominios ajenos. Los más típicos que podemos pensar es el arrendamiento y el comodato, pero también existe el depósito. Ojo con el arrendamiento y el comodato. Una forma fácil de acordarse de esos dos es que el arrendamiento es siempre oneroso y el comodato es siempre gratuito. ¿Ok? Como lo mismo, pero la diferencia está si hay o no hay una renta o un precio entre medio del acto jurídico. Ya, y aquí seguimos entonces con lo que es la teoría de la posesión inscrita, pero por tiempo, esto no lo quiero explicar a la rápida, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero vamos a terminar de ver lo que es la posesión inscrita y luego vamos a ver ya acción reivindicatoria y mera tenencia. Bueno, ¿alguna duda? No. ¿No? Ya, perfecto. Por favor, para la próxima clase, léanse el artículo 724, 728, 729 y 2510. Para que no sea tan dolorosa esta explicación. Un besito. Vamos a dejar de grabar.